Muy bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del seminario interinstitucional denominado Formación y Evaluación en TICAT para la docencia universitaria, el cual es organizado por el Grupo de Investigación Interinstitucional TICAT para la Práctica Docente Universitaria, que se conforma por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la sesión del día de hoy nos toca la conferencia titulada Convergencia de modalidades y modelos educativos como un escenario en movimiento. Esta sesión tiene como objetivo promover un espacio de debate entre los participantes, de tal manera que se compartan experiencias, reflexiones, propuestas sobre la implementación de TICAT, evaluando su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, tenemos la intervención de la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, quien es doctora en educación por la Universidad East Anglia del Reino Unido. Es maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación por la Universidad del Noroeste. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde 2009. Además, es titular de la Dirección General de Formación Multimodal, denominado EUAM. Tiene distinción vigente del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y es integrante de la UNESCO Media and Information Literacy Alliance. Cuenta con varias publicaciones en temas de formación multimodal, competencias digitales, narrativas transmedia, y también es autora de 3 novelas transmedia. De manera particular, doctora María Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo y por la disposición que has tenido al realizarte la invitación de colaborar con nosotros como una experta invitada en este seminario interinstitucional. El tiempo es tuyo y esperemos que la conferencia y las aportaciones que hoy nos compartas sean de utilidad y de aporte para cada uno de los docentes que estamos el día de hoy. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por la bienvenida y por la invitación. Y bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muy complacida de estar presente en este seminario, compartiendo este tema en el que he estado pues trabajando algún tiempo, reflexionando algún tiempo. Y bueno, la presentación que voy a compartir con ustedes pues es producto precisamente de reflexiones y de trabajos que he venido haciendo en tiempo reciente. Entonces preparé esta presentación pues un poco para no perder la pista del tiempo sobre todo y también para que la charla sea lo más estructurada posible. Edgar ya presentó cuál es el título y bueno, pues voy a proceder. Em, este es el itinerario temático para que se den una idea que vamos a ver en esta charla. Bueno, voy a empezar por una introducción para situar el tema. Voy a explicar brevemente 4 conceptos que me parecen fundamentales para el planteamiento que estoy haciendo. Voy a hablar un poco de las modalidades educativas, también voy a hablar un poco de los modelos educativos y sobre todo de un mapeo que realicé de modelos educativos con mediación tecnológica como un ejercicio reflexivo y de exploración. Y bueno, pues esto nos llevará a algunas reflexiones finales. Y bueno, pues la idea es después dar pauta precisamente pues para establecer un diálogo con ustedes. Entonces, bueno, pues en este planteamiento de la introducción, eh, pues el punto de partida que me parece importante en nuestro país es la Ley General de Educación Superior del 2021. ¿Por qué me parece un punto de partida importante? Porque esta ley, por primera vez en la historia de México, rompe la barrera de las 3 modalidades educativas tradicionales, ¿no? Por mucho tiempo, la Ley General de Educación solo contempló que había 3 modalidades educativas: la escolarizada, la no escolarizada y la mixta.
Entonces, este artículo 12 que plantea que existen esas tres tradicionales, pero además la dual, pero además lo más importante, la puerta abierta que deja, ¿no? Porque dice, son estas cuatro, pero además dice, las que determinen las autoridades educativas de educación superior y las instituciones de educación superior de conformidad con la normatividad aplicable. Es decir, deja la puerta abierta por primera vez para otras modalidades. Y esto me parece muy relevante por dos razones. Por un lado, creo que es algo que reivindica el pasado y el presente, porque de facto, pues ya existen muchas modalidades más allá de las tres que se han estado planteando y muchos modelos, que es lo que voy a discutir yo en esta presentación. Entonces, por un lado, el reconocer que existen otras cosas aparte de estas tres grandes categorías me parece que es un acierto de la ley, porque de alguna manera hace reconocibles y legitimables, digamos, todos estos desarrollos que se han venido dando por muchos años. Y por el otro lado, la otra, digamos, el otro impacto que me parece importante de este planteamiento de la ley es que abre nuevas oportunidades en el futuro, abre la posibilidad de que sigamos desarrollando modalidades y modelos educativos conforme evolucionen nuestras prácticas y conforme evolucione, pues también la tecnología, porque aunque yo no soy una persona a favor del tecnodeterminismo, o sea, no creo que nosotros dependamos de qué nueva tecnología venga, no necesariamente, pero sí hay una confluencia entre nuestras prácticas educativas y la evolución de la tecnología. Entonces, esta evolución de estos aspectos operativos, contextuales, tecnológicos, culturales, toda esta confluencia de factores, pues van a ir generando nuevas modalidades, nuevos modelos, y el que la ley deje la puerta abierta a esas nuevas posibilidades, pues me parece que no es asunto menor y por eso tomo esto como punto de partida para esta reflexión. Entonces, bueno, una vez establecido ese punto de partida, vamos a estos cuatro conceptos que planteo como necesarios o como importantes para la reflexión que sigue. Estos cuatro conceptos que voy a comentar brevemente son, uno de ellos es la convergencia educativa, otro son las modalidades educativas. ¿Qué entendemos por modalidades educativas? Los modelos educativos y las herramientas educativas. Estos son los cuatro conceptos que voy pues a poner sobre la mesa. El primero de ellos es convergencia educativa. Convergencia, bueno, lo primero hay que pensar en convergencia sin el apellido de educativa. Convergencia es un término que ha estado pues rondando ya desde hace algún tiempo cuando nos referimos a la convergencia sobre todo de medios. Pero, y bueno, esta reflexión de algún modo pues ahondó en ella un autor que yo he seguido ya por algunos años que se llama Henry Jenkins. Él escribió un libro que se llama La cultura de la convergencia o Convergence Culture, y precisamente la reflexión de él en torno a esto es precisamente eso, que la convergencia, porque muchas personas pensaban que la convergencia era de los aparatos, ¿no? Ah, de pronto ya podíamos, no sé, nuestra televisión ya se conecta a internet, ¿no? Entonces, en un aparato que es la televisión, la Smart TV, ya podemos conectarnos a internet, ¿no? O en su momento, ¿no? Para muchos, pues ya se les olvidó que en algún momento los celulares no se conectaban a internet, ¿no? No eran smartphones, ¿no? Entonces, de pronto ya hay celulares que se conectan a internet, entonces otra convergencia y así. Se han dado muchísimas convergencias entre aparatos, aparatos que combinan diferentes funciones y por algún tiempo las personas pensaban que esa era la convergencia, que la convergencia era mezclar herramientas, mezclar medios. Pero en realidad lo que reflexiona Jenkins es que la convergencia sobre todo es cultural. Es decir, la convergencia tiene que ver con nuestras prácticas y con la forma en que nosotros como usuarios, como consumidores de contenido mediado, mezclamos cosas de un contenido con otro. Ahorita voy a comentar un poquito más esto, pero bueno, entonces esta concepción que yo propongo de la convergencia educativa es precisamente contemplar los dos aspectos. Por un lado, que se viene dando una integración de plataformas, es decir, de medios y herramientas. Ya usamos la computadora, el teléfono celular, la tablet, pero también hemos usado la televisión, la radio, o sea, medios impresos. O sea, se da una integración de diferentes plataformas, de medios, de herramientas que usamos
pero también se da una integración de contenidos y eso tiene que ver con las prácticas tanto de producción como de consumo. Es decir, también se da una convergencia desde la transmisión, desde la producción. Habemos personas, digo, me incluyo, porque, por ejemplo, ahorita que me presentaron les decían que he escrito 3 novelas transmedia, ¿no? Yo trabajo el tema transmedia ya desde hace bastantes años. Y entonces, el contenido transmedia es precisamente convergencia de medios porque quienes producimos contenido transmedia ya no estamos pensando en una sola plataforma mediática para nuestro contenido, sino que estamos pensando en una narrativa que abarca varias plataformas mediáticas y en donde confluyen y se articulan varios medios y varios formatos, varios soportes. Entonces, y no solo lo transmedia es una práctica de convergencia, ¿no? Simplemente el hacer un contenido, ya diseñarlo con una lógica adaptativa pensando en que fluye en diferentes pantallas, que diseñamos un contenido pensando que el usuario lo va a usar tal vez en una computadora o en un celular o en una tablet. Entonces, este diseño, por ejemplo, responsivo, ya está planteando una convergencia en los contenidos. Entonces, desde el diseño, desde la producción, desde la transmisión, ya se conciben así muchos de los contenidos, pero también desde el consumo, porque nosotros como consumidores también mezclamos lo que recibimos de un medio con lo que recibimos de otro y muchos de nosotros, digo, en esta cultura que hoy se llama de los prosumers o que también hay otra corriente teórica que los llama los emirec, esta mezcla entre emisor y receptor, independientemente del planteamiento teórico con el que seamos afines para nombrar esta combinación entre productor y emisor, precisamente pues en esta práctica de ser también productores de contenido, nosotros también hacemos, hay mucho la cultura esta, por ejemplo, que se llama del remix, ¿no? Muchos jóvenes sobre todo practican la cultura del remix para generar nuevos contenidos a partir de contenidos existentes y en este remix muchas veces se da esta convergencia en donde mezclan música con video, con productos de una época y productos de otra época, con texto, con narrativas de cómic, o sea, hay una confluencia de medios, de soportes. Entonces, para mí es importante que entendamos que cuando hablamos de convergencia educativa, no solo estamos hablando de la convergencia de los medios, de los objetos, de las herramientas, de los dispositivos, sino que también estamos hablando de una convergencia de culturas, de consumo, de producción. Entonces, bueno, ese es el primer concepto que hay que, digamos que pongo sobre la mesa un poco para ir generando esta plataforma de despegue para hablar de modalidades y modelos. El segundo concepto precisamente pues tiene que ver con las modalidades educativas. Las modalidades educativas, como su nombre lo indica, tienen que ver con los modos de enseñar y de aprender. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los modos? Bueno, pues estamos hablando de estas características. Estas características que están ahorita en pantalla son las que nos permiten identificar las modalidades educativas. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues primero la ubicación física de docentes y estudiantes, es decir, un rasgo de la modalidad es determinar si están en el mismo lugar o no. Sí, están distribuidos en múltiples lugares o si hay unos que sí están juntos, pero otros que están distribuidos, ¿no? Porque ahorita ya tenemos muchas combinaciones posibles. Entonces, primer rasgo, ubicación. Segundo rasgo, situación temporal, también de docentes y estudiantes. Es decir, si sus interacciones son síncronas o asíncronas o si son una combinación de ambas, ¿no? Tercer rasgo es la naturaleza del espacio educativo. Y aquí podemos hacer varias distinciones. Estamos hablando, por un lado, de si el espacio es físico, si es un espacio virtual, si es un espacio extendido. ¿A qué nos referimos con un espacio extendido? Bueno, pues con todo esto que actualmente se llama las realidades extendidas, que es la realidad aumentada, la realidad virtual. Esos son los espacios extendidos. Entonces, por ejemplo, la realidad aumentada es un espacio muy interesante porque en ella confluyen el espacio físico y el espacio virtual, ¿no? Por ejemplo, no es ni física ni virtual. La realidad aumentada está ahora sí que en la intersección entre esos dos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del espacio educativo o sea, desde su ser? Pero también podemos preguntarnos, ¿es este espacio formal o no formal? ¿Es el espacio de una institución educativa o es algo no formal? ¿O
carácter, digamos, tiene ese espacio. Si es un espacio escolar y está dentro de un contexto educativo formal, o es un espacio laboral, porque como vamos a ver, bueno, pues ahora ya nos dijeron que la modalidad dual la reconocen como tal y bueno, ahí el espacio laboral es un espacio formativo. Toda la línea del aprendizaje basado en el trabajo, el aprendizaje basado en la experiencia, todo esto pues contempla espacios laborales, espacios de práctica profesional reales. Entonces el espacio puede ser laboral o también puede ser un espacio del mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues esto sobre todo lo vemos, por ejemplo, en los museos, ¿no? Los museos que han incorporado mucho el M-Learning. Entonces, pues estamos en un museo, pero podemos estar con nuestro celular, tal vez recibiendo información adicional de las obras con las que estamos interactuando a partir de códigos QR o de cualquier otro mecanismo. Y en ese sentido estamos en un espacio del mundo. No es un espacio escolar, no es un espacio laboral. Y ese espacio del mundo, así como es un museo, puede ser una fábrica, puede ser una iglesia, o sea, hay muchos espacios del mundo que ya tienen estas capas o estas dimensiones adicionales que pues tienen un potencial formativo. Entonces, ese es otro rasgo que hay que considerar para pensar de qué modalidad estamos hablando. Después, otro aspecto a considerar en la modalidad es el esquema del aprendizaje. Es decir, si el estudiante aprende de forma autónoma por su cuenta con los recursos que se ponen a su disposición o si es un aprendizaje que requiere el acompañamiento de un docente, de alguien que le vaya asistiendo de alguna manera en ese proceso de aprendizaje. Entonces, todos estos rasgos, según los combinemos, según las elecciones que hagamos, pues nos van a dar como resultado las modalidades educativas, es decir, con las mismas piezas, o sea, las piezas que estaban en la lámina anterior, podemos hacer diferentes combinaciones como con los Legos y pues construimos cosas diferentes. Entonces, esas diferentes configuraciones, esas diferentes construcciones que hacemos con estos componentes que pues caracterizan a las modalidades educativas, pues nos van a dar las tres principales modalidades que por mucho tiempo fueron las únicas, que son la escolarizada, la no escolarizada y la mixta. Entonces, pero bueno, yo desde el principio dije que ya no son las únicas, ¿no? Y de pronto ustedes dirán, bueno, no que no eran las únicas y aquí dice que son esas tres. Bueno, pues precisamente aquí es donde entra el, pues la articulación con el tema de los modelos. Porque la cuestión es que cada una de estas configuraciones de las que hablé hace un momento, escolarizada, no escolarizada y mixta, puede tener múltiples, digamos, encarnaciones, ¿no? Cada una de esas configuraciones se puede presentar de muchas maneras. Es decir, estas configuraciones no son monolíticas. Entonces, esas múltiples maneras en que cada una de estas configuraciones se presenta, mucho tienen que ver con el enfoque teórico que subyace a esas concepciones. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes con qué enfoque teórico estamos trabajando, pero esos enfoques teóricos sí están embebidos en la forma en que estas configuraciones, digamos, toman forma y se implementan. Entonces, esas teorías embebidas son las que hacen que haya muchas posibilidades, ¿no? Y estas variaciones que presentan todas las modalidades, pues son las que nos sitúan en este ámbito de los modelos educativos. Es decir, esos modelos educativos son representaciones que reflejan cómo se estructura y cómo esos componentes se van articulando. Entonces, estas características que comenté yo hace un momento, que se refieren al operativo, a lo contextual de cómo se imparte la educación, eh, presentan estas posibilidades, sobre todo porque hay una combinación entre por un lado, como les decía, las concepciones del aprendizaje, pero también pueden cambiar los roles, por ejemplo, de los diferentes actores que participan, el tipo de medios, el tipo de recursos que utilizamos. Es decir, hay una serie de características contextuales, operativas y conceptuales que están confluyendo para configurar eso que he denominado en el contexto de esta presentación modelos. Es decir, tenemos las tres grandes modalidades como sombrillas, pero dentro de cada una hay tantas posibilidades
pues casi, casi como se nos ocurran, perdón, y entonces esas posibilidades son los modelos. Entonces, em, bueno, yo estaba, si recuerdan, dijimos que íbamos a ver 4 conceptos, entonces ya vimos convergencia, ya vimos modalidades, ya vimos que estoy entendiendo por modelos, que son estas posibles configuraciones que se articulan para generar variantes de las modalidades. Y por último, las herramientas, que había yo dicho que era el 4 concepto. Las herramientas yo aquí he querido abordarlas desde una perspectiva muy amplia. Entonces, estamos hablando de instrumentos que nos ayudan a materializar ese proceso educativo. Estas herramientas pueden ser físicas o pueden ser digitales, o sea, materiales o digitales. Y estamos hablando de todo tipo, desde las más tradicionales como un pizarrón, un proyector, hasta recursos educativos abiertos, plataformas educativas, software. O sea, las herramientas es un abanico muy amplio de opciones, pero también son importantes dentro de estos 4 conceptos que planteo yo, porque como les decía hace un momento, dependiendo de las elecciones que hagamos en algunos de estos conceptos, vamos a configurar diferentes modelos. Entonces, las herramientas también son parte de esas elecciones importantes que hacemos y por eso es uno de los conceptos que están, digamos, como pista de despegue. Entonces, una vez abordados esos conceptos, pues podemos regresar a la convergencia para poder redondear un poquito más esta idea de convergencia educativa y entonces ubicar que esta convergencia, yo hace rato decía, se da entre herramientas, pero también en prácticas. Entonces, aquí todavía ampliamos un poquito más. O sea, la convergencia se puede dar entre las herramientas, ya decíamos, dispositivos, contenidos, pero también se da entre usuarios. Ya vimos que es importante en esta convergencia las decisiones que toman los productores del contenido, pero también las decisiones que toman los consumidores o quienes usan ese contenido, los usuarios. Se puede dar convergencia entre modalidades y, por tanto, entre contextos de aprendizaje y entre estos modelos que son estas concepciones, esta materialización de ciertas concepciones. Y entonces lo que tenemos como resultado, si vemos que se pueden dar todas estas combinaciones, pues es un paisaje en donde hay una cantidad enorme de posibilidades, donde las variables o las variantes se multiplican. Entonces, en esta lógica, pues me di a la tarea de explorar las principales modalidades educativas, estas variantes, los modelos que se dan al interior de estas modalidades educativas que ya dijimos que son las 3 más grandes, pero yo me enfoqué, pues por los propios intereses y bueno, el carácter también del seminario y tal, en las modalidades educativas con mediación tecnológica. Es decir, aunque en la presencialidad cada vez se da más el uso de la tecnología y también existen múltiples modelos en la presencialidad, porque la presencialidad tampoco es monolítica, ¿no? No es lo mismo una escuela tradicional que una escuela Montessori, que una escuela Freinet, que una escuela, o sea, hay muchas posibilidades, una escuela activa. Entonces, en la presencialidad también tenemos modelos y también tenemos herramientas, o sea, también tenemos todo esto. Pero yo en lo particular en esta presentación me enfoco en las otras dos. Es decir, dejo fuera la escolarizada, voy a enfocarme en la no escolarizada y la mixta. Es decir, en estas modalidades que por mucho tiempo se nombraron por lo que no eran, ¿no? No tradicionales, no convencionales, no presenciales. Entonces, bueno, ya sabemos lo que no son, pero bueno, la idea sería explorar un poquito más qué sí son. Entonces, em, en este sentido, pues los modelos que están dentro de la modalidad no escolarizada, los principales son estos. No, quiero enfatizar mucho que no son los únicos, sino me estoy centrando en los más conocidos, en los más importantes. Pero esto no es excluyente, no significa que son los únicos. E incluso, pues como vamos a ver más adelante, pues toda la propuesta que estoy compartiendo con ustedes es precisamente a plantear, pues que las posibilidades están abiertas para todo lo que venga y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Pero bueno, estos son los modelos más conocidos, más generalizados en la modalidad no escolarizada. Y bueno, vamos a comentarlos brevemente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que partir por el origen, por lo más clásico que tenemos, que es la educación a distancia. Y bueno, otra cosa importante que les quiero advertir para que no digan, uy, qué literatura tan vieja trae la doctora,
Yo estoy regresando a los clásicos en muchas de las definiciones porque modalidades como la educación a distancia, pues ya tiene entre nosotros muchos años. Entonces, no la voy a definir con un autor nuevo o, no o reciclado, sino vamos al origen, vamos a una definición clásica. Y bueno, pues la definición de García Aretio creo que es bastante buena. Él es de 1987 y él define que la educación a distancia es un sistema tecnológico, ojo, no habla de internet ni de computadora necesariamente, podemos estar hablando de radio, podemos estar hablando de cine, podemos estar hablando de televisión, porque mucho de la educación a distancia surgió con los medios masivos. Entonces, primero, un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional. Bidireccional, ustedes podrían decir, bueno, es que la radio o la televisión no es bidireccional. Efectivamente, hay medios masivos que no son bidireccionales, pero casi todos los modelos de educación a distancia tenían alguna forma de interactuar de regreso, aunque fuera lentísima como el correo postal, ¿no? Que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que proporcionan el aprendizaje autónomo de los que propician, perdón, el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Entonces, como pueden ver, hay un medio tecnológico, no internet, hay recursos, diferentes recursos que son, digamos, de apoyo sistémico para el estudiante, los recursos didácticos, pero también este apoyo tutorial, porque en la mayoría de los modelos de educación a distancia sí hay figuras de acompañamiento, unas más cercanas, otras no tanto, pero sí existen estas figuras, es decir, no es el aprendiz a la buena de Dios y nadie lo apoya en nada, siempre hay esta idea de una organización tutorial y está principalmente enfocado a un aprendizaje autónomo del estudiante, es decir, a este, digamos, como autodidactismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el modelo más antiguo y después llegamos al e-learning. Me parece muy interesante una propuesta que hace Cabero en un trabajo de 2014 que plantea que el e-learning ha venido evolucionando, entonces que ya no podemos hablar de un e-learning, sino más bien de generaciones de e-learning. Entonces él plantea que hay e-learning 1.0, e-learning 2.0, e-learning 3.0 y bueno, pues yo creo que va a seguir con la numeración. Y a mí este planteamiento me parece interesante porque a veces creemos que todo el e-learning es lo mismo y realmente estamos hablando de modelos diferentes y estos modelos tienen mucho que ver con una evolución histórica, con una evolución también de la tecnología y con una evolución de las prácticas, tanto de quienes producen como de quienes usan contenidos educativos en línea. Entonces, esta primera generación de e-learning, esta primera, digamos, este primer modelo al que se llamó e-learning, que ahora Cabero plantea como e-learning 1.0, es, ya aquí sí hablamos de uso de Internet, ahora sí ya estamos hablando del uso de Internet. ¿Y para qué lo usamos? Para acceder a recursos formativos. Em, Podemos interactuar ya con el contexto, con ese contexto en Internet, pero lo más importante es que ya podemos también interactuar con el docente y con otros estudiantes. Esto es algo que no teníamos en la educación a distancia. En la educación a distancia, por ejemplo, los estudiantes entre sí no interactuaban. Entonces, aquí por primera vez el e-learning y las plataformas educativas, porque vamos a ver que esta generación de la que estamos hablando, sobre todo, se caracteriza por el uso de plataformas, los famosos LMS o Learning Management System, o también los Learning Content Management System. O sea, estas plataformas educativas tipo Blackboard, Moodle, Sakai, todas las que existen y han existido. Estas son las que caracterizan esta primera oleada del e-learning. Es un modelo que sobre todo está basado en el docente, porque el docente participa activamente en la generación de los contenidos. Hay un aparato de producción instruccional, se producen las materias. El estudiante se considera más un receptor, aunque sí tiene una actividad, obviamente, pero es, digamos, un poco más pasivo en este modelo. Y pues sí hay comunicación uno a uno y comunicación grupal, ¿no? Entonces,
Este podríamos decir que es el primer modelo del e-learning, pero este modelo ha venido evolucionando y como les decía, Cabero plantea que hay más modelos de e-learning y el modelo de e-learning 2.0 es un modelo ya más flexible, más abierto, entonces estamos hablando de e-learning estilo MOOC, estos cursos masivos abiertos en línea y todas sus variantes, ¿no? Porque ya ves que están los MOOC, los NUC, los SPOC y no sé cuántos más. Entonces, bueno, todas estas variantes de lo que son los modelos en línea de aprendizaje abierto están catalogadas dentro de este modelo de e-learning 2.0. Y aquí un aspecto que plantea Cabero que caracteriza este modelo es el uso de herramientas de lo que se denominó la web 2.0. ¿Y cuáles son esas herramientas de la web 2.0? Si no lo recuerdan o no están muy familiarizados con estas generaciones de la web, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. También la web pues se ha ido definiendo por generaciones. Entonces, para los que somos un poco no tan jóvenes, que nos tocó el nacimiento de Internet y todo esto, pues nos acordamos de la web 1.0 y de hecho todavía existen muchos sitios de la web 1.0. Es una web totalmente unidireccional en donde uno solo puede consultar información, contenido. El contenido todo es generado y gestionado por pues quien lo pone en línea. Son los típicos sitios web, digamos, de tipo informativo. Y bueno, en esta lógica, lo más importante de los sitios de la generación 1.0 es que no había herramienta alguna para que uno como usuario pudiera subir nada a internet o generar nada, publicar nada. Lo más que podía hacer era mandar un correo a quien gestionaba la página web, ¿no? Incluso en un curso en un MOOC que tengo de búsqueda en internet para universitarios, tenemos en la UAM varios MOOC de cultura digital, aprovecho el comercial. En este MOOC de búsqueda en Internet para universitarios tenemos un tema que precisamente en donde vemos las generaciones de la web y nos burlábamos un poco de que en esta primera generación pues había un ser omnipotente que era el famoso webmaster, ¿no? Que pues era el dios, ¿no? Y si por ejemplo tú estabas en una empresa, en una institución educativa, ¿no? Y querías que se le cambiara algo al sitio web, pues hay que pasar por el webmaster y a la fecha los sitios web tradicionales son así, hay que pasar por el webmaster para cambiar una coma, ¿no? Entonces la web 1.0. Pero ¿qué pasa? A principios de los años 2000 surge esto que se denominó la web 2.0, que es un cambio enorme en la web, porque surgen herramientas que permiten que los usuarios participen activamente, generen contenido y publiquen contenido. Entonces, estamos hablando principalmente de herramientas como Wikipedia, pero también estamos hablando de foros, estamos hablando de redes sociales, lo más importante, las primeras redes sociales. Entonces, de blogs, por ejemplo, también. O sea, estamos hablando de todas las herramientas que abren ahora sí que la llave al usuario para que podamos generar y ser copartícipes de la web. Entonces, eso es un cambio cultural enorme. Y entonces, Cabero plantea que pues este cambio también impacta en el e-learning. Entonces, el e-learning que incorpora este tipo de herramientas dentro de sus estrategias, como los blogs, los wikis, la videoconferencia, entre otros, pues todo esto es parte de esto que denomina el e-learning 2.0. Yo no estaría tan, o sea, digo, yo aquí estoy reproduciendo el planteamiento de Cabero, yo no estaría tan segura de la videoconferencia, pero bueno, yo creo que la videoconferencia llegó un poco después, pero sobre todo en países como México, en donde teníamos serios desafíos en el tema de ancho de banda. Pero bueno, ese es el planteamiento del modelo denominado e-learning 2.0. Y pasamos a el tercer planteamiento del e-learning 3.0 en donde tenemos modelos ya de aprendizaje en línea, sobre todo que están incorporando algo que se puso de moda muy recientemente, que es la inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial. Entonces, estas herramientas permiten opciones educativas pues ya más personalizadas, más individualizadas, en donde ya pueden confluir la tutoría humana con la tutoría de bots, ¿no? La tutoría automatizada en tiempo real. Y bueno, también donde el estudiante puede tener trayectos formativos personalizados, individuales,
de acuerdo a sus necesidades, todo esto basado en analíticas de aprendizaje. Entonces, y bueno, pues el e-learning 3.0 también incorpora esto que comentaba yo hace un rato de los espacios extendidos, ¿no? La realidad aumentada, la realidad virtual, las tecnologías ápticas. Entonces, todo digamos, pues llevar nuestra percepción sensorial a otros niveles a través de la mediación tecnológica, ¿no? Como la realidad virtual. Entonces, como podemos ver, realmente separar el e-learning en modelos por generaciones es algo bastante conveniente porque realmente permite ver las grandes diferencias que tiene un modelo del otro. No es lo mismo tener una plataforma, un LMS tradicional, que tener todo un modelo enriquecido con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, llamar e-learning parejo a todo como si todo fuera lo mismo, pues de pronto se queda, o sea, como muy suelto, ¿no? Entonces, establecer estas generaciones me parece que es una buena propuesta y por eso la retomo en esta plática. Entonces, esos serían, digamos, los tres principales modelos de eso que llamamos e-learning. Hay quien lo llama aprendizaje virtual, aprendizaje en línea. Incluso últimamente también se está haciendo una distinción. Yo no sé hasta qué punto vaya, digamos, a cuajar ya como algo aceptado por todos, pero ya hay algunas personas que dicen que aprendizaje virtual es usando una plataforma tipo un LMS y sobre todo asíncrono, y que aprendizaje en línea es utilizando una videoconferencia y sobre todo síncrono. Yo no estoy segura de que esta distinción ya, digamos, haya cuajado conceptual o teóricamente, pero la pongo sobre la mesa porque finalmente el punto es que ahorita tenemos este escenario en donde nombramos muchas cosas de muchas maneras y a veces creemos que todos entendemos lo mismo cuando decimos, es que esto es en modalidad virtual y cada quien echa a volar su imaginación, ¿no? Y yo puedo estar pensando en e-learning 2.0 y tú estás pensando en e-learning 3.0 y otra persona está pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, creemos que todos entendemos lo mismo cuando usamos estas palabras como educación en línea o educación virtual y pues no estamos entendiendo lo mismo. Incluso esto pasó muchísimo. Obviamente no incluyo ese modelo porque me parece que pues no tiene las características para, digamos, de consolidación como para incluirlo, pero lo vimos muchísimo en la pandemia, ¿no? La famosa docencia remota de emergencia, ¿no? Que se le tuvo que buscar un nombre específico a ese modelo, digo modelo porque, pues, bueno, sí, podríamos llamarlo modelo, porque mucha gente empezó a decir que eso era educación en línea, que eso era educación virtual, y todos los que trabajamos educación en línea y virtual nos infartamos porque dijimos, no, es que eso no es educación en línea, es que eso no es educación virtual, digamos, pervirtiéndose el término, el modelo, ¿no? Llámenle a esa cosa de otra forma, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera se generalizó esto de la docencia remota de emergencia para distinguir ese modelo que se dio, perdón, de, de estos otros modelos como más consolidados, ¿no? Incluso en un trabajo que me tocó revisar, hay distinción dentro del propio modelo de docencia remota de emergencia entre los momentos o las etapas. Primero fue de emergencia, pero después ya es docencia remota de continuidad, que ya es cuando digamos, se asientan las aguas y ya todo el mundo se encarrila en esa nueva realidad alterna y entonces ya es docencia remota de continuidad. Entonces, bueno, esa no está aquí, pero la pongo sobre la mesa porque dentro de este escenario que yo planteo de los múltiples modelos, pues es otro modelo porque es una configuración diferente de estos elementos que decíamos de actores, contextos, prácticas, herramientas, etcétera. Y bueno, para continuar con los modelos digamos, son variantes de esta modalidad no escolarizada, también separo el M-Learning o aprendizaje móvil. ¿Y por qué lo separo? No nada más porque utilicemos un dispositivo particular pues como su nombre lo indica, es portátil, es móvil, como un teléfono o una tableta,
pero a mí me parece que esto en sí mismo es un modelo, sobre todo si pensamos en las concepciones, esto que yo hablaba al principio, bueno, hace un rato de las concepciones sobre el aprendizaje, de las teorías que subyacen dentro de cada uno de los modelos, porque se dan, digamos, como dos grandes vertientes en el M-Learning. Por un lado, tenemos este aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, que es esto que en inglés llaman el anytime y el anywhere, pero también está el aprendizaje situado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues en el primer modelo, lo que estamos, digamos, destacando es la portabilidad de los recursos que usamos para el aprendizaje. Es decir, yo puedo traer en mi teléfono, pues no sé, la lectura que tengo que hacer para una clase y pues voy haciendo la lectura mientras me transporto si voy aquí en Morelos le dicen la ruta o si vas en el metro o en lo que te muevas, ¿no? O sea, eso es, tengo el elemento portátil y yo puedo llevar información de aprendizaje para aprender a cualquier parte y estando yo en movimiento, en mi contexto doméstico, en un parque, en donde sea que tenga conectividad, pues puedo estar yo aprendiendo, ¿no? Y esto abarca pues tanto las opciones formales, no formales, informales. O sea, yo puedo estar aprendiendo en cualquier lugar y en cualquier parte con un dispositivo móvil. Pero el otro modelo que a mí me parece más interesante todavía es el del aprendizaje situado. Cuando enfocamos este M-Learning al el aprendizaje situado, es cuando no solo es relevante que yo tenga un dispositivo portátil con información formativa, sino en dónde me sitúo yo con ese dispositivo. Entonces, eso le da otro carácter, otra potencia al contexto que me rodea. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Ahorita aquí en la ilustración, pues está el típico del museo, ¿no? En donde están todas las piezas del museo y yo tengo una herramienta móvil que les da una capa, una dimensión adicional a esas piezas de museo, desde darme información adicional hasta que yo pueda interactuar y cumplir una misión, como se ve aquí en la captura, hacer alguna actividad gamificada, ¿no? En ese contexto particular. Pero esto puede aplicar en cualquier contexto, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, los estudiantes de medicina, ¿no? Que hacen bueno, que tienen que pasar un tiempo en los hospitales donde hacen su internado y todo esto. Entonces, tal vez hay un estudiante que está en una sala de emergencia, vamos a suponer, y es en ese contexto que es relevante que tenga ese estudiante a la mano en su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, ya no es nada más la información a la que puedo acceder en el dispositivo, sino qué relevancia tiene, qué, digamos, qué proyección tiene esa información en función del contexto en el cual me encuentro. Y se nos pueden ocurrir todo tipo de ejemplos, ¿no? El aprendizaje situado en un sitio arqueológico, el aprendizaje situado en diferentes, digamos, lugares con valor arquitectónico, pero también en un laboratorio, en una fábrica, en un rastro, donde se les ocurra, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes modelos, digamos, que sustentan el aprendizaje móvil. Y entonces, por eso se separa del e-learning, porque aquí para el aprendizaje sí es relevante la portabilidad del dispositivo y por lo tanto, pues es un modelo que se configura en torno a esa característica de la tecnología. Y esos son los principales modelos que yo identifico dentro de lo que es el aprendizaje no escolarizado, la modalidad no escolarizada, pero insisto, no son los únicos y ahí no se acaba la modalidad no escolarizada. Simplemente yo hago este recorrido un poco como para ir poniendo digamos, un territorio en común entre nosotros, ¿no? Ahora, así como exploro estos modelos que existen, digamos, bajo la sombrilla de la modalidad no escolarizada, los que identifico yo como más comunes en el aprendizaje mixto, la modalidad mixta, son estos que están aquí: el aprendizaje abierto, el B-Learning, el aprendizaje invertido, ahí me faltó una Y, el High Flex,
y la formación profesional dual. Y voy a ir comentando cada uno de ellos, igual que hice con los de la modalidad no escolarizada. Entonces, el primero es el aprendizaje abierto. Y este es muy interesante porque ha tenido una evolución muy importante. Y también quiero explicarles por qué lo sitúo dentro de la sombrilla mixta. Porque actualmente tenemos aprendizaje abierto, tanto totalmente virtual como mixto. Y entonces, bueno, tomé la decisión de ponerlo del lado mixto porque cuando nació, cuando surgió, principalmente era mixto. ¿Cómo nace el aprendizaje abierto? Porque mucha gente cree que lo abierto viene de los 2000 para acá con todo el movimiento de recursos abiertos, con la ciencia abierta, los recursos educativos abiertos y todo lo abierto. Y mucha gente dice, sí, es algo lo que viene del movimiento Open. Pero pues no es cierto, el movimiento, o sea, el aprendizaje abierto, la modalidad abierta viene de mucho más atrás. Y la primera universidad abierta surge en Inglaterra. Y surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea era darle una opción de prepararse a las personas que no habían tenido oportunidad de hacer estudios previos, pero que tenían experiencia, ahora sí que habían aprendido de la vida, ¿no? Entonces, era abierta, la universidad abierta, la Open University en el Reino Unido era abierta porque no te pedía credenciales previas para entrar, es decir, no es como nuestras universidades que hay que comprobar que uno hizo la prepa para poder entrar a la universidad. Acá, con que tú quisieras estudiar en la universidad, podías estudiar, aunque no tuvieras la primaria, ¿no? O sea, no te pedían credenciales. De hecho, estaba tan enfocada a personas con experiencia que era para personas mayores de 21 años. Ya después quitaron esa limitación, pero en su nacimiento, Open University solo aceptaba a personas mayores de 21 años. Entonces, en este caso, la apertura se daba en las credenciales, no había requisitos previos. Y a partir de este modelo surgieron muchas universidades abiertas en el mundo, incluso en nuestro país surgieron las primeras universidades abiertas pues en muchas instituciones, en la UNAM, en el Poli, en muchos lados, en mi universidad, en la Autónoma del Estado de Morelos. También empezamos con la universidad abierta hace muchos años. Entonces, surgen todos estos modelos, pero ese es solo uno de los rasgos y de hecho actualmente pues muchos modelos de universidad abierta ya no tienen esa característica de no requerir credenciales previas, ¿no? Digamos, eso ya quedó perdido en el pasado para muchos de estos modelos, ¿no? Pero hay otras aperturas. Se considera abierta porque también en algunos de estos modelos no hay que hacer un pago, ¿no? Es abierta porque no hay que pagar, entonces esta es otra apertura. O es abierta porque no tienes que estar inscrito en en una institución para poder tomar cursos en ella, o sea, no tienes que tener un perfil establecido, o las normas son mucho más flexibles, mucho más abiertas que en las modalidades tradicionales. Entonces, en esta apertura, pues como podemos ver, se pueden dar muchas posibilidades de a qué estamos llamando abierto. Entonces, de tal forma que actualmente ya existen, como les decía, modelos que se denominan abiertos y que son totalmente en línea. Como veíamos en el apartado anterior, pues el ejemplo más típico serían los MOOC, ¿no? Son cursos masivos abiertos en línea y son abiertos porque no te piden que tengas credenciales previas, porque no tienes que estar registrado en una institución. En muchos no te pedían, no te cobraban. Entonces, por eso son abiertos, ¿no? Y son totalmente en línea. Pero como les decía, opté por poner esto en lo mixto porque los modelos abiertos, digamos, tradicionales, normalmente eran mixtos, porque las personas que estaban en educación abierta acudían a la institución o les mandaban por correo sus materiales, los estudiaban por su cuenta, pero después acudían a lugares físicos con tutores humanos que podían resolver sus dudas, ofrecerles asesorías y las evaluaciones eran en esos contextos presenciales. Entonces, sí había esta combinación entre el aprendizaje independiente y autónomo a distancia del estudiante fuera o no mediado con tecnología. La educación abierta tradicionalmente no tenía mediación tecnológica muy importante. En muchos modelos los alumnos iban por sus fotocopias o sus impresos, ¿no? De los materiales
Después evolucionaron un poco, por ejemplo, la Open University sí trabajaba mucho con videos, pero en videocassette, o sea, les daban su VHS, ¿no? Porque la Open University trabajaba mucho con la BBC, entonces tenían materiales en video, pero los estudiantes se llevaban su videocassette o ya después que evolucionaron su CD, su DVD, ¿no? Y hubo modelos de estos que usaban esto que se llamaba el CD-ROM, ¿no? Que pues era un CD que metías en tu computadora y podía ver materiales interactivos, simulaciones, ¿no? La famosa enciclopedia esta en carta, ¿no? Entonces, en estos modelos de aprendizaje abierto, ha habido diferentes generaciones de materiales con los que ha interactuado el estudiante, pero en muchos de ellos ha habido esta posibilidad de acudir a un lugar para tener algún tipo de tutoría, de mentoría y de evaluación. Entonces, por eso decidí dejar este modelo entre los mixtos. Ahora, el otro modelo que es muy famoso entre los mixtos es el B-Learning o que también se conoce como Blended Learning, que blended pues es de mezcla, ¿no? De la palabra inglesa, el aprendizaje mezclado. ¿Y qué es lo que se mezcla? Pues lo que es presencial, cara a cara, con lo que es virtual o mediado por tecnología. Y hay un autor muy importante en todos estos temas de educación mediada por tecnología que se llama Tony Bates, que es toda una autoridad en la materia. Y Tony Bates reconoce diferentes variantes de este B-Learning. Y entonces nos dice que puede haber diferentes mezclas, ¿no? Él dice, puedes tener tu curso presencial, pero comparte el trabajo realizado en línea, o puedes estar alternando unas clases totalmente presenciales y unas sesiones totalmente en línea, o puedes tener una parte del curso con sesiones presenciales intensivas, digamos, amontonadas en unos cuantos días o semanas, y el resto del semestre lo llevas en línea, o puedes tener las sesiones presenciales intensivas en verano y después en línea, o puedes tener el trabajo de laboratorio presencial y el trabajo también remoto, etcétera. O sea, las combinaciones son muy amplias, muy variadas, y es importante que entendamos que B-Learning no es un tipo de mezcla fijo, sino que son muchos tipos de mezcla entre online y offline. El otro modelo mixto que se popularizó hace algunos años y que pues sigue siendo muy, muy bien aceptado en algunas instituciones es esto que se llamó Flipped Classroom o aprendizaje invertido o aula invertida, ¿no? Y este modelo o sea, ¿qué es lo que se invierte, no? ¿Por qué se llama invertido? Bueno, pues porque en el aprendizaje tradicional normalmente la parte expositiva, informativa del aprendizaje es en el aula. El profesor da la clase, hace la parte informativa o expositiva en presencial cuando da la clase, y el estudiante en su casa, ya por su cuenta, hace una tarea en donde pone en práctica eso que el profesor le explicó en clase. Eso sería el modelo tradicional. Entonces, este modelo se llama invertido porque, pues, precisamente invierte esos momentos, de forma tal que la parte expositiva, la parte informativa, es decir, la clase, esa se pasa a virtual, se pasa al espacio del estudiante en casa. Es decir, el estudiante en el tiempo que antes hacía la tarea, ahora lo que hace es que ve la clase, ya sea que sea un video o unos materiales que tiene que revisar, o sea, puede tener diferentes formatos, pero esa información, esa parte expositiva que antes se le daba en el aula invertida se le da para que vaya y la consuma, digamos, por su cuenta en su casa. Y ya que el estudiante vio la clase, ya que estuvo en contacto con ese material informativo, entonces acude a la clase presencial. Y entonces, ¿qué pasa en la clase? Pues lo que antes hacía en su casa, que era la tarea. O sea, en la clase lo que hace es poner en práctica eso que aprendió, pero la ventaja de este modelo es que en esa clase está el profesor. Y entonces el profesor puede explicar las dudas que hay, puede supervisar cómo están los estudiantes poniendo en práctica esto, y entonces, digamos, esta parte práctica que el estudiante antes hacía por su cuenta solo, ahora la hace colaborativamente, la hace en un grupo y la hace con supervisión del docente. Entonces, esto pues entra dentro del modelo mixto, pues precisamente porque hay una parte que es mediada por tecnología, que es virtual,
que es deslocalizada, y otra parte que es cara a cara presencial. Entonces, bueno, ese es otro modelo. Y tenemos este modelo que también es bastante reciente, más o menos se popularizó, que se llama HyFlex, que es una mezcla entre hybrid y flexible, ¿no? Híbrido flexible. Eso es lo que significa HyFlex. Y el HyFlex lo que pretende es darle muchas opciones al estudiante, que sea muy flexible, que el estudiante pueda decidir si toma la clase presencial o en línea, y tal vez ahora quiero tomar la presencial, pero la próxima la quiero tomar en línea. Y entonces tenemos un profesor que está interactuando con estudiantes que están presencialmente ahí en el aula con él o con ella, pero también tiene estudiantes que están a distancia al mismo tiempo. Y puede ser que esté grabando para otros que van a ver esa clase diferida. Y tiene material que está viendo en el aula, pero tiene un material que está en plataforma. O sea, hay como para todos los gustos y todas las necesidades. Entonces, bueno, este modelo en términos de su descripción, pues decimos es el mejor de todos los mundos, ¿no? Pero también en términos de implementación y de producción, pues es el más difícil de llevar porque requiere, pues desde condiciones contextuales en las aulas muy específicas, es decir, aulas que tengan cámaras, una muy buena conectividad, profesores muy bien entrenados para estar, digamos, trabajando en dos pistas, ¿no? Con los presenciales, con los virtuales. O sea, requiere una combinación de muchas condiciones que pues en términos de costo, en términos de logística, pues son bastante demandantes y bastante complicadas de cumplir, ¿no? Entonces, pues sería como la versión más sofisticada de los modelos mixtos. Y por último, dentro de estos modelos mixtos, situé lo que es la formación profesional dual. Y la formación profesional dual, pues bueno, como saben ustedes, es cuando parte del proceso formativo del estudiante se da en el contexto escolar y la otra parte se da en un contexto laboral. Entonces, es mixto porque los contextos son diferentes, pero porque también muchas veces el estudiante recibe acompañamiento o andamiaje cuando está fuera del contexto escolar a través de herramientas virtuales. Es decir, el estudiante puede ser que esté 4 días a la semana en la fábrica o en la planta, donde sea que esté realizando el aprendizaje, digamos, en el contexto laboral, pero puede ser que tenga acompañamiento a través de una plataforma en donde recibe información y andamiaje para esa actividad que lleva a cabo fuera. Entonces, por eso la formación profesional dual, pues es un tipo de modelo mixto. Entonces, con esto de alguna manera estaríamos viendo, digamos, lo típico, ¿no? De las modalidades y de los modelos. Pero el planteamiento que yo hago, pues es que hay mucho más. O sea, hay muchas más que no están aquí y además hay muchas más que ni siquiera existen todavía, pero que van a existir muy pronto. Entonces yo me di a la tarea de hacer un ejercicio y bueno, ustedes disculparán la falta de modestia, pero me inspiré en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev de 1869. A mí me parecía muy interesante la propuesta de la tabla periódica de los elementos, porque la metodología que siguió él dijo, bueno, con esta metodología yo no solo puedo clasificar bueno, determinar cuáles son las propiedades de los elementos que ya conocemos, pero me permite anticipar elementos que todavía no conocemos, me permite adivinar que hay elementos que son desconocidos, pero que van a ocupar un lugar en esa tabla. Es decir, la primera tabla tenía muchos espacios vacíos que poco a poco se han ido llenando. Y eso a mí como metáfora me parece fantástico. Obviamente, pues bueno, hay que guardar toda proporción. Obviamente estoy a años luz de Mendeleev y de la tabla periódica de los elementos, pero pensando en esa lógica, yo dije, bueno, ¿y si hacemos una tabla en donde tengamos por un lado, digamos, una matriz de doble entrada, ¿no? Entonces, en una parte de la tabla, ahorita la separé para mostrárselas, pues en las primeras dos columnas de la tabla, mi idea fue, bueno, pues vamos a poner cuáles son características contextuales de estos modelos. Y entonces, bueno, pues puse una serie de dimensiones con sus variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ubicación, bueno, pues la ubicación puede ser compartida o distribuida, ¿no? El tiempo puede ser síncrono o asíncrono. El espacio puede ser físico, virtual, extendido, combinado. El espacio en términos de su formalidad, pues puede ser formal o no formal.
El espacio en cuanto a su tipo, pues puede ser escolar, laboral o el mundo, ¿no? Y así, la experiencia educativa puede ser formal o no formal, es decir, tenemos formal y no formal en el espacio y en la experiencia. No puse informal porque, bueno, si revisamos el aprendizaje informal, realmente, pues es un aprendizaje del que no nos damos cuenta cuando estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pues no podríamos analizarlo aquí como algo intencionado, ¿no? El aprendizaje, vemos si es tutorado por humanos con inteligencia artificial o es autónomo, o incluso, bueno, aquí podemos tener una mezcla humano-inteligencia artificial. Si las herramientas son físicas, si son fijas, si son móviles, o si las herramientas son digitales, es decir, si son ambientes o si son recursos. Entonces, todo esto son, digamos, las características contextuales. Pero en esta matriz de doble entrada, digamos, en la parte horizontal, pues puse las concepciones sobre el aprendizaje, es decir, las teorías. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé hablando de modalidades, les dije, bueno, podemos estar hablando de una modalidad, pero nos va a dar diferentes modelos según estemos entendiendo el aprendizaje, los actores, las herramientas, es decir, desde dónde estemos mirando conceptual o teóricamente. Entonces aquí puse las principales corrientes teóricas. Insisto, son las principales, no son las únicas, son las que más se han usado en aprendizaje mediado por tecnología. Entonces tenemos el conductismo, el aprendizaje significativo, el cognitivismo, el constructivismo, el socioconstructivismo, el aprendizaje experiencial, el cognitivismo, pero hay más. Entonces, para que vean la tabla ya completa, obviamente se ve microscópica, pero no se preocupen porque les voy a dejar el material para que lo revisen con todo detalle. Pero aquí pueden ver ya la tabla completa, es decir, en las primeras columnas tenemos estas dimensiones y sus variantes, luego tenemos las diferentes teorías y en la confluencia de unos y otros van a ver unas letritas. ¿Qué significan esas letritas? Bueno, es en donde yo situé los diferentes modelos y esas letritas son las iniciales de cada modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dice eh, EI 1.0, pues es e-learning 1.0, perdón, 1.0, pues es e-learning 1.0, pero si dice HF es High Flex, y si dice FPD, pues es formación profesional dual. O sea, hay una clave, digamos, en donde están, una llave donde están todas estas iniciales, y entonces yo fui situando en cada una de estas celdas, decía, bueno, cuando la educación a distancia, como pueden ver, pues aparecen un montón de celdas. ¿Por qué? Porque la educación a distancia tiene muchas posibilidades y así como esa, pues también el e-learning 1.0, el 2.0, es decir, cada uno de los modelos aparece varias veces en la tabla, porque cada uno de los modelos puede estar implementado de forma diferente. Por ejemplo, digo, no voy a revisar uno por uno cada una de las celdas porque no acabaríamos nunca, pero digo, nada más para ejemplificar, podemos encontrar, por ejemplo, que la educación a distancia, la tradicional, esa con la que empezamos, pues en sus inicios tenía una influencia importante del conductismo, ¿no? De Skinner, que estaba pues más caracterizada por estrategias de ensayo, error, con refuerzo y repetición. Pero conforme pasa el tiempo, la educación a distancia evolucionó y entonces empezó a tener un enfoque más cercano al cognitivismo, sí, que concibe pues el aprendizaje ya más como un proceso interno más complejo en donde confluyen diferentes tipos de memoria, y entonces, pues también empezó a tomar en cuenta cuestiones relacionadas con la abstracción, la motivación, la metacognición. Es decir, entonces tenemos diferentes encarnaciones del aprendizaje, perdón, de la educación a distancia, dependiendo de qué modelo, perdón, de qué concepción del aprendizaje o de qué aproximación teórica está siguiendo en su implementación. Y lo mismo pasaría para todas las otras, para los demás modelos, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, al e-learning, al b-learning, al m-learning, que confluyen en el constructivismo, ¿no? Porque algunos de los rasgos del constructivismo tienen que ver con estas implementaciones. Entonces, hay podríamos revisar, bueno, de hecho, les voy a compartir el artículo donde se lee todo esto para que lo revisen con más cuidado, con más detalle. Pero bueno, lo que más me interesa no es que vean los cuadritos que están
ocupados con lo que el ejercicio que yo hice, porque este es un ejercicio analítico que yo hice, sino lo que más me interesa es que vean todos los cuadritos vacíos. Un poco hablando de la tabla periódica. Todos esos cuadritos vacíos, pues son posibilidades para modelos que yo no mapeé o para modelos que tal vez todavía ni siquiera existen o que todavía no les hemos puesto un nombre. Entonces, esto pues me lleva a las reflexiones finales, que son que esta tabla, este ejercicio, esta herramienta, porque yo veo esta tabla como una herramienta de análisis, esta tabla nos permite, por un lado, ver las convergencias y las divergencias que hay entre los modelos, ¿no? Y esto es interesante porque de pronto a veces vemos que tienen más en común de lo que pensábamos o por el contrario, que son más diferentes de lo que creíamos, ¿no? La otra cosa que permite identificar la tabla es que un mismo modelo se puede implementar bajo diferentes paradigmas. Y eso es importante porque también vuelvo a lo que ya les decía hace un momento. A veces pensamos que cuando decimos educación virtual, todos entendemos lo mismo y no es cierto. Muchas veces entendemos la educación virtual desde los modelos de educación virtual que nosotros conocemos o que hemos experimentado, pero igual lo conocemos otros o no los hemos vivido. Entonces, un mismo modelo puede implementarse bajo diferentes paradigmas, ¿no? Entonces, eso me parece que es otra distinción importante. La tercera es que el instrumento no tiene fronteras. Es decir, yo lo veo como una hoja de cálculo, como un Excel, que es, pues bueno, infinito prácticamente, en donde podemos seguir creciendo en ambas direcciones. Es decir, podemos nosotros seguir agregando características contextuales. Yo mapeé ciertas características contextuales, pero seguramente no están todas. Entonces podemos agregar más características contextuales, podemos crecer esas primeras columnas hacia abajo, pero también podemos seguir creciendo hacia la derecha, ahora sí que al infinito y más allá como Buzz Lightyear. Podemos seguir agregando otras corrientes teóricas que yo no incluí. De hecho, cuando estaba mapeando, pues me quedó muy claro que me faltaban concepciones teóricas, ¿no? Les doy el ejemplo de lo que es, por ejemplo, la formación profesional dual. Cuando yo hice este mapeo de las concepciones teóricas que yo tenía, pues tenía el aprendizaje experiencial y entonces ahí ubiqué este modelo dual, el aprendizaje experiencial de Kolb, pero pues de todas maneras me queda en la mente que, bueno, hay otras concepciones que también tienen que ver con este modelo del aprendizaje dual y podría haberme servido la teoría del aprendizaje social, la teoría del aprendizaje situado, la teoría del aprendizaje basado en problemas, la teoría del aprendizaje basado en proyectos. O sea, nos pueden servir otras muchas teorías que no están en la tabla. Entonces, creo que otra distinción importante de la herramienta analítica per se es que da para crecer en ambas direcciones y podemos seguir agregando columnas y filas y mapeando todos los modelos que existen y sobre todo, pues imaginando los modelos que no existen y que eventualmente puede ser que existan a partir de estas múltiples combinaciones que permiten esto que yo les decía. Las combinaciones son muchas entre las características contextuales de la implementación, las características operativas, las características conceptuales, los actores, las herramientas, todo esto permite, ahora sí que es como un perol de brujo en donde están los ingredientes y podemos hacer muchas combinaciones, muchas pociones. Entonces, creo que eso es lo que nos permite visualizar esta herramienta. Ahora, como esta sesión no da para entrar al súper detalle de todo esto, porque pues realmente es bastante complejo, les dejo aquí. Esta presentación deriva de un artículo que escribí el año pasado, que se llama igual que la presentación, Convergencia de modalidades y modelos educativos, que fue presentada en la revista Universidades. Bueno, fue publicada en la revista Universidades. Aquí está el vínculo. Aquí también se los dejo en código QR. Está en acceso abierto, entonces, pues pueden ustedes descargar el artículo, revisarlo con calmita y bueno, leer todo lo que no alcanza el tiempo para exponer a detalle en esta presentación.
Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención, su paciencia, escuchándome atentamente. Aquí está mi correo si me quieren contactar. Y bueno, pues muchas gracias y quedo a la orden para pues interactuar con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Pues nada que agradecer, doctora María Luisa. Doctora Anaí, no sé si tenga algún comentario, alguna reflexión o damos pase a la interacción con los participantes. Yo sí tengo dos preguntas, pero me reservo al final. Muchas gracias, doctor. No, más bien también estaba viendo en el chat si teníamos alguna nota y pues no, tenemos una felicitación del doctor Emanuel Mondragón. Muy interesante sesión, genial ejercicio. Muchas gracias y muchas felicidades a la doctora María Luisa. Un gran abrazo. Y una Ah, petición de la maestra, perdón, doctora Sujail Velázquez, que es si puede, por favor, volver a colocar la tabla para visualizarla. Si les parece pues bien, doctora María Luisa, nos hace llegar la presentación y nosotros en el correo de seguimiento al seminario se las podemos enviar, sí, y de incluido, de todas maneras, ahorita si quieren el chat, les voy a poner el vínculo al artículo, porque ahí está en exacto, la tabla y ya se los puse en el chat. Ahí está el vínculo al artículo, ahí está la tabla y todo lo demás. Y bueno, vale. muchas gracias, Emanuel. Me encanta que andes por aquí. Emanuel es un colega muy querido. Coincidimos en la Comisión de Cultura Digital de un grupo de Anuye STIC. Y bueno, un gusto Se que estés aquí. resistía a estar, María Luisa. Hoy en la mañana, bueno, ayer en la mañana tuve reunión con él y decía, a ver si estoy. Le dije, ¿cómo no? Ahí tenemos que estar, ¿eh? Ay, Se pues qué pone sus gusto. moños. Qué gusto. No, pues es persona muy ocupada. Yo Ya agradezco lo mucho que sé, haga el hueco para estar aquí hoy. ya lo sé. También hay una pregunta del doctor Julio César, que si podría puntualizar cuál es la diferencia entre B-Learning y el modelo HighFlex. Ok. La diferencia principal es que en el B-Learning, la combinación que tenemos entre lo presencial y lo virtual es, digamos, la misma para todos los estudiantes. Es decir, si tengo un modelo B-Learning en donde tenemos una clase presencial y una clase virtual, pues cuando nos toca presencial a todos y cuando nos toca virtual, nos toca virtual a todos, ¿no? O sea, es un modelo donde la virtualidad y la presencialidad ya están prescritas de cierta forma para todos parejo. En cambio, en el High Flex, esta combinación es variable según la elección del estudiante. Entonces, en el High Flex, yo tengo la sesión que al mismo tiempo es para unos presencial y para otros virtual. Es decir, el estudiante puede elegir si en esta clase él la toma presencial y la próxima la toma virtual o las dos las toma virtual o las dos las toma presencial. Es decir, el estudiante tiene la opción de elegir porque el profesor está dando una clase para dos tipos de estudiantes al mismo tiempo, los que están presenciales y los que están en línea. Entonces, en el High Flex, yo tengo todas las varias posibilidades para todos, para que cada quien elija. Entonces es mucho más personalizada esa combinación entre lo virtual y lo presencial. No sé si esta respuesta satisface la pregunta o si no es así con toda la confianza, dígame y trato de elaborar un poquito más. Quizá la confusión viene de lo que se vivió durante pandemia, ¿no? Que se le denominaba mixta o híbrida, cuando una parte del grupo estaba presencial y una parte del grupo estaba no presencial o conectado, que se le denominó mixto No, y de cuando hecho, pues sí, vemos, si una parte del grupo está conectado y una parte no está conectado, unos sí y otros no, pues sí es híbrido, pero ¿por qué el High Flex es diferente? Porque el estudiante elige y además esas elecciones son dinámicas. Es decir, hoy elijo presencial, pero la próxima vez elijo virtual y, o sea, es muy flexible para el estudiante. Entonces, por eso es high flex, hybrid and flexible, ¿no? Entonces, hybrid solito es como tú dices, ¿no? Híbrido, pues unos están presenciales y otros están virtuales, o todos están virtuales ahorita y la próxima semana todos están virtuales, pero son como posiciones que ya están establecidas.
En cambio, en el HighFlex hay una gran flexibilidad, un gran dinamismo para que el estudiante vaya haciendo elecciones diferenciadas, incluso a lo largo de su trayectoria, ¿no? Gracias, doctora. Y bueno, esto me parece que trae muchos retos para la docencia, ¿no? Quizás en esto que usted acentuaba en temas del diseño, la planeación, la elección de estrategias de enseñanza y demás. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿es necesario teorizar desde la educación a través de los entornos digitales? Definitivamente la ventana de teorías educativas está abierta, así como la generación de modelos educativos para seguir complementando los espacios en blanco de la tabla que hoy presenta la doctora María Luisa. La pregunta es, ¿qué teorías educativas, además de las que se mostraron, se están formando o en proceso con este enfoque actual de la educación y asociada principalmente a, supongo que es inteligencia artificial, porque coloca IA? Sí. Híjole, pues realmente el escenario es, como planteo desde el título de la presentación, el escenario es móvil, el escenario es muy difuso y bueno, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, precisamente en esta comisión de cultura digital en donde coincidimos Emanuel Mondragón y yo, ahorita precisamente estamos revisando marcos de inteligencia artificial para la educación y nos damos cuenta de que las visiones son bastante diferentes según el contexto del cual vengan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos revisando los de UNESCO, pero antes, por ejemplo, yo estuve revisando algunos de universidades de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, de Inglaterra, y están, según la institución y según el uso, digamos, que están haciendo estas herramientas, pues están concibiendo de diferentes maneras las competencias para usar estas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, al menos yo no hablaría de la teoría tal o cual. Yo creo que todavía no llega, sobre todo la inteligencia artificial en educación, yo creo que todavía no llegamos al punto como para hablar de teorías. Creo que todavía estamos en un punto previo a las teorías, pero para hablar de otra que no está en la tabla y que sí es algo que yo trabajo mucho, por ejemplo, está todo el tema de la educación transmedia, ¿no? Que eso es interesante porque, por ejemplo, el concepto de transmedia surge en las industrias del entretenimiento, en Hollywood sobre todo, y surge pues muy de la mano de otra noción que es la narrativa transmedia y en contextos de entretenimiento. Pero ¿qué pasa? Sobre todo en América Latina, y es bastante identificable, pero también, bueno, en algunas otras partes como en Australia, sucede que habemos, y me incluyo, habemos estudiosos, habemos personas que nos interesa ver qué otras aplicaciones tiene lo transmedia en ámbito educativo. Entonces empezamos a trabajar el concepto de transmedia en el ámbito educativo y entonces pues generamos nuevas teorías y variaciones a las teorías existentes porque estamos viendo desde otra mirada, pues desde lo educativo. Entonces, por ejemplo, yo que trabajé el tema de lo transmedia educativo en el doctorado, pues desarrollé una taxonomía de las intertextualidades transmedia, ¿no? En el ámbito educativo. Y esas intertextualidades transmedia son aplicables para productos educativos. ¿Y por qué lo hago la especificación? Porque voy a explicar un poquito más. Resulta que en lo transmedia, en el mundo del entretenimiento, si tú tienes dos elementos redundantes, es decir, si cuentas lo mismo en el cómic y en la película, eso, para los teóricos de lo transmedia, eso no es transmedia porque es redundante. Lo transmedia tiene que entregar un contenido diferente cada plataforma. Es decir, en el cómic cuentas una parte de la historia, en la película otra parte de la historia, en el videojuego otra parte de la historia y no repites. Esa es, digamos, como la regla del transmedia, no redundancia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú trabajas el contenido educativo, te das cuenta de que a veces la redundancia es lo que necesitas para reforzar un contenido. Entonces, por ejemplo, en mi tipificación de las intertextualidades transmedia, una de ellas es la intertextualidad redundante y que puede ser deseable, es decir, que no necesariamente es un error, que tú puedes estar dando un contenido redundante en un medio y en otro para reforzarlo. Entonces, ahí es donde surge, digamos, toda esta corriente de transmedia educativo como una nueva interpretación teórica
de la ya, digamos, de la teoría que ya había planteado autores, sobre todo anglosajones, desde las industrias del entretenimiento. A mí me da gusto decirles que mucha de la teoría del transmedia educativo viene de América Latina. Hay personas trabajándolo en Colombia, en Argentina, en México. Entonces, bueno, hablo de ese ejemplo porque es algo que conozco bien, ¿no? Y así como existe el transmedia educativo, pues hay N posibilidades porque precisamente se dan estas confluencias entre diferentes teorías. Acabo de estar en Costa Rica hace poquito en un congreso que se llama Alfamed, que es alfabetismo mediático. Y toda la teoría que trabajan los alfabetizadores mediáticos, y que bueno, ya ahora se habla del alfabetismo mediático e informacional y bueno, se habla de otras competencias digitales, pero a lo que voy es que la teoría que reconoce todo este grupo, que principalmente es de América Latina, aunque también hay españoles y portugueses, este grupo reconoce sobre todo una corriente teórica que se denomina la educomunicación. Y la educomunicación es precisamente la mezcla entre educación y comunicación, porque en esto de las tecnologías confluimos muchos. Si ustedes escucharon mi currículum, mi formación inicial es como comunicadora y después hice el doctorado en educación. Entonces, yo soy una educomunicadora. Entonces, esta corriente de la educomunicación es una corriente teórica que también tiene sus orígenes en América Latina y sobre todo se alimenta de teóricos brasileños. Entonces, eh, hay o sea, yo creo que hay muchas corrientes y sobre todo de estas que están surgiendo a partir de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, estos cruces entre la educación y las artes, educación, el diseño, la educación y la comunicación, podemos estar importando teorías de otras disciplinas y pues esto nos genera nuevas oportunidades, digamos, de reflexión teórica, pero también pues de modelos educativos, porque en esto que les platicaba el otras media, pues obviamente te genera las oportunidades para generar recursos educativos transmedia, prácticas educativas transmedia, experiencias educativas transmedia y bueno, pues puedes acabar con un modelo de educación transmedia, ¿no? Que pues todavía no lo conozco, pero sí habemos muchos ya haciendo recursos y experiencias transmedia que estamos explorando eso en la educación, ¿no? Entonces, bueno, solo son pinceladas o atisbos, espero que más o menos conteste a estas inquietudes de asomarse a otras ventanas que no están en la tabla. Muchas gracias, doctora. El maestro Francisco Montes, regresando a lo que es el modelo HiFlex, pone como ejemplo que es como el Campus Connect de Tech Milenio, en el cual se puede estar en línea presencial con el docente de manera indistinta, la maestra Patti Ruiz, ¿no? En cuanto a los retos de la implementación de este modelo, habla no solo, yo hablaba de la formación docente y ella señala que es sobre todo el tema de infraestructura. Tenemos otra, que es lo que marca el alto impacto de herramientas y plataformas digitales. Bueno, hay un par de preguntas más. Una es de la maestra Betsabe Ambrosio. Es cómo incentivar a que mis estudiantes conceptualicen que ahora ya no se llama TIC, sino que se llama TICAD y que se concibe en la ley de 2021. Bueno, bueno, lo primero es que hay que distinguir, ¿no? Que pues una cosa es la ley y otra cosa pues es cómo nombramos en el ámbito académico, ¿no? Podemos, podemos adoptar esta denominación de TICAD porque está en la ley, pero no es que ya dejen de llamarse TIC, ¿no? O sea, porque incluso antes de TICAD, pues también estuvieron las TAC, ¿no? Las TIC, las TAC, ahora las TICAD y después no sé qué se les ocurra. Y así es la forma en que nombramos tiene mucho peso sobre cómo entendemos las cosas. Y entonces yo creo que para un estudiante es muy importante que primero entienda qué diferencia hay entre nombrar de una forma y nombrar de otra, ¿no? Porque es diferente llamar TIC o TAC o TICAD. ¿Qué significa cada una y qué no son solo unas siglas, o sea, vienen cargadas con un significado, que es lo que yo siempre digo, trabajo con mis estudiantes del posgrado. Una cosa es la palabra y otra cosa es el concepto. El término viene cargado de un significado. Ese significado que trae cargado, ese es el concepto. Entonces, en una tesis, por ejemplo, en una investigación, pues cuando trabajamos el marco teórico conceptual,
precisamente una de las tareas importantes que tiene el estudiante es poner en común con su lector qué conceptos son importantes en esa tesis y cómo los está entendiendo, desde dónde. Y ese estudiante que está escribiendo esa tesis tendría que empezar por decidir si lo va a llamar TIC o TAC o TICAD. Primero, ese estudiante tendría que decidir eso y después tendría que explicar qué entiende por eso, ¿no? Vamos a suponer que decide llamarlo TICAD, pues tendría que explicar qué entiende por TICAD y por qué eligió llamarlo TICAD y no TIC o no TAC. Ajá, entonces, cada decisión que tomamos en nombrar algo establece un posicionamiento ideológico de nosotros. ¿Cómo estamos entendiendo algo y por qué lo estamos entendiendo de esa manera? Y debemos ser capaces de poder defender por qué lo llamamos de un modo y no de otro, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo competencias digitales. Para mí es importante llamarlas competencias y no habilidades. ¿Por qué? Porque conceptualmente yo entiendo competencias como algo más complejo, porque la competencia incluye conocimientos, habilidades, valores, actitudes. Entonces, la competencia es algo más grande y la habilidad es algo más chiquito. Entonces, no es lo mismo habilidades digitales que competencias digitales. Yo elijo nombrar las competencias digitales porque me parece lo más amplio y lo más robusto, pero debo poder defender por qué las llamo así y no de otro modo. Ajá, entonces yo creo que no podemos ser prescriptivos en términos de decir, no, ya borrón, ya no se llama así, ahora se llama así. No, o sea, pueden convivir diferentes formas de nombrar porque conviven diferentes formas de pensar, porque conviven diferentes formas de entender. Lo que es importante es que si elegimos nombrar de una forma o de otra, que esa elección sea consciente y que esa elección sea informada y que seamos capaces de explicar y de argumentar y de defender por qué estamos nombrando de una forma y no de otra. Entonces, pues yo es lo que podría decir respecto a esta nueva, entre comillas, nueva ocurrencia de llamarlas TICAD, ¿no? Gracias, doctora. Una pregunta más. ¿Cómo visualiza la universidad del futuro? ¿Cuáles cree que sean los modelos que sobrevivirán? Híjole, esa pregunta está muy, muy difícil porque yo creo que no podemos hablar de la universidad en singular, sino que tendríamos que hablar de las universidades del futuro. ¿Por qué? Porque actualmente hay un abanico muy amplio de universidades, ¿no? Están las públicas, las privadas, las chiquitas, las grandotas, las indígenas, bueno, o sea, hay las virtuales, las presenciales, las mixtas. O sea, actualmente hay muchos modelos de universidad, muchas posibilidades. Entonces, yo creo que en el futuro tiene que seguir habiendo esa variedad. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a seguir siendo diversos, el estudiantado no es monolítico. Entonces, los estudiantes van a seguir siendo diversos, los profesores van a ser diversos, las necesidades van a ser diversas y no puede haber, ahora sí como dicen, one size fits all, ¿no? No puede haber una talla que le quede a todos, ¿no? Entonces va a haber unos que necesiten un tipo de universidad y otros van a necesitar otro tipo de universidad. Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo estas varias posibilidades. Pero todos los estudios, digamos, de futuro y todos los estudios prospectivos, como los informes de EDUCOS, que seguramente están ustedes familiarizados con ellos, los famosos reportes Horizon, ¿no? Los Horizon Report de EDUCOS, que exploran precisamente esos futuros, que exploran esas tendencias. Si no los conocen, se los recomiendo, están en línea y los pueden descargar. Y estos estudios son interesantes porque EDUCOS consulta a muchos expertos en el mundo respecto a cómo ven las tendencias a futuro y todos estos expertos pues dan su opinión de las tendencias y en función de la mayoría, digamos, se publican estos informes de cómo se ven estos futuros de las universidades y es interesante porque plantea diferentes escenarios, precisamente las universidades que se adapten, las que no se adapten, las que mueran, las que sobrevivan, pero algo que sí plantean es que va a haber cada vez más penetración de la tecnología y de esta flexibilidad, ¿no? Estas posibilidades flexibles creo que es algo que parece que va a seguir avanzando.
en el futuro y sobre todo por el perfil de los estudiantes, porque ya lo estamos viendo, ya está cambiando la tendencia, la ola demográfica. Al menos en mi universidad y en otras públicas que conozco, está bajando la demanda de los estudiantes. Y tiene que ver también pues con la ola demográfica, ¿no? Entonces, y si vemos también, o sea, cada vez nacen menos niños, ¿no? Y entonces pues vamos a tener menos gente joven. Y la gente grande cada vez vive más años. Entonces cada vez tenemos más viejitos y menos niños. Y todas las personas mayores cada vez necesitan más regresar a la universidad muchas veces, porque antes tú ibas a la universidad, terminabas y ya iniciabas tu vida profesional y no regresabas más que a los desayunos de egresados, a ver a tus cuates, ¿no? Pero ahora la gente tiene que estar regresando de forma iterativa a la universidad para seguirse formando, para incluso para hacer reingeniería, ¿no? Para reinventarse, para cambiar incluso de carrera, para estudiar una nueva carrera, ahora sí que cambiar de trayectoria profesional incluso, ¿no? Y muchas personas mayores que ya se retiran de la vida activa deciden regresar a la universidad porque nunca tuvieron la oportunidad de hacer un posgrado, por ejemplo, y de pronto ya en su edad adulta, ya en su madurez, deciden que quieren hacer la maestría o el doctorado. Entonces, el público al que estamos atendiendo empieza a ser muy diverso, ya no es tan monolítico como antes de que eran, los chicos de tantos a tantos años, los jóvenes, ¿no? Sino que cada vez empieza a ser más diversa la población desde un punto de vista etario, pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Porque se están dando muchas corrientes migratorias a nivel global, entonces ya tenemos poblaciones multiculturales, multinacionales, incluso multilingüísticas, ¿no? Entonces, todo esto pues va requiriendo pues universidades más flexibles que atiendan a toda esa variedad de población, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades del futuro en general creo que van a tener que ser más flexibles y tener una capacidad de respuesta más rápida a las necesidades del entorno, ¿no? Creo que el problema principal de nuestras universidades es, y sobre todo las públicas grandotas, es que somos como, yo siempre digo que somos así como elefantes o dinosaurios gigantes que uy, nos movemos bien despacito, ¿no? Entonces, de aquí a que reaccionamos ya pasó, ¿no? Y yo creo que sí, ahí es donde necesitamos cambiar como instituciones para tener estas reacciones más ágiles, más rápidas, porque el cambio cada vez es más vertiginoso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta larga para decir que no sé cómo van a ser las universidades del futuro. Me imagino algunas cosas, pero es muy difícil y seguramente me estoy equivocando en mucho y tal vez dentro de 10 o 20 años sea claro en cuántas cosas me equivoqué ahorita, ¿no? Muchas gracias, doctora. Un par de reflexiones de la maestra Nancy Pérez Cisneros. La primera es que la imagen del learning como un programa interactivo puede solucionar en parte los problemas que se presentan en los quirófanos de educación superior en veterinaria, donde se tiene el problema del uso de animales para prácticas quirúrgicas, creando programas interactivos previa a exponer a los alumnos a tejidos vivos con animales. Y la misma Sí. maestra comparte que apenas leyó de Neil de 2019 el artículo ¿Deberían los robots sustituir al profesorado, incluyendo la IA en sus diversas modalidades? Esto nos pregunta, pero no sé si guste hacer alguna reflexión, a retroalimentación a la maestra sobre esto. Bueno, la reflexión que ella hace respecto al uso del aprendizaje el móvil en contextos de quirófano, esto me parece que pues estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Ahí ella tiene un ejemplo muy válido, muy bueno de esto que decíamos que es uno de los modelos del M-Learning, del aprendizaje situado, ¿no? Entonces, pues yo estaría muy de acuerdo en eso. Ahora, en esto que dice que leyó de deberían los robots sustituir al profesorado. Este, pues no sé si me lo está preguntando o si quiere saber qué pienso yo de eso. Pues bueno, yo realmente no creo que los robots ni la inteligencia artificial nos puedan reemplazar a los humanos, pero también pues depende de qué tipo de humanos seamos, de qué tipo de humanos actuemos, ¿no? O sea, porque los humanos que realizamos tareas repetitivas, que siempre hacemos lo mismo,
pues sí somos sustituibles, ¿no? Por un robot que puede hacer esas tareas repetitivas, pero los humanos que estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje, experimentando, haciendo cosas creativas, explorando nuevas formas de hacer las cosas, pues difícilmente podemos ser reemplazados en términos, pues precisamente de que somos muy flexibles, somos cambiantes, somos dinámicos, ¿no? Somos fluidos, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos generalizar. Hay actividades y formas de ser y de hacer que sí son reemplazables por robots y de hecho, pues ya ha pasado. Hay muchas cosas que ya están siendo reemplazadas por robots, pero también hay muchas actividades y prácticas que pues no han sido reemplazadas y que no tan fácilmente lo pueden ser, ¿no? Incluso actualmente, ¿no? Que se habla de que, ay, no, pues es que con la IA ya no vamos a necesitar a los diseñadores o ya no vamos a necesitar a los traductores, pues probablemente no tanto. Pero también ahí entran otro montón de discusiones y por eso les digo que en la Comisión de Cultura Digital estamos discutiendo estos temas, porque aquí hay una preocupación fundamental, ¿no? En la medida en que deleguemos más y más actividades a los robots y a la inteligencia artificial, lo que va a pasar, bueno, aparte de los colapsos laborales y demás que tienen un impacto económico y tal, por eso ya vimos las huelgas de Hollywood, ¿no? Digo, la gente que se queda sin chamba, pues no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero por el otro lado, y lo que a mí más me preocupa, es que en la medida en que reemplacemos lo que hacemos con inteligencia artificial, lo que pasa es que nosotros empezamos una tendencia en reversa de nuestras habilidades, ¿no? Que es lo que llaman el de-skilling, ¿no? Si yo ya no tengo que hacer algo, pues yo voy a perder esa habilidad, ¿no? Así como todo el mundo siempre pone el ejemplo de que, pues ya no me aprendo los teléfonos porque todos están en mi celular. Y la gente hace muchos años se sabía todos los teléfonos de medio mundo, ¿no? Era una libreta andante de teléfonos, ¿no? O los abogados antes se sabían la ley, porque pues no podían andar cargando ahí los 50 tomos, ¿no? O sea, conocían mucha de la legislación de memoria. Y pues ahora ya no lo necesitan porque en su celular pueden traer todo el compendio legislativo, ¿no? Entonces, la cuestión es que, así como en estas habilidades, o sea, hemos ido dejando de lado nuestra capacidad de memorizar porque nos confiamos a que tenemos herramientas que son nuestra memoria portátil, vamos perdiendo otras habilidades y empezamos a delegarlas, ¿no? Si dejamos que la inteligencia artificial escriba por nosotros, pues al rato ya no vamos a saber escribir. Pero además lo más grave es que escribir es una expresión de pensar. O sea, escribimos como pensamos. Entonces, si no escribimos es que no pensamos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que aquí la verdadera discusión no está en si nos pueden o no reemplazar, sino realmente la discusión está en que no nos deben reemplazar o no debemos dejar que nos reemplacen porque vamos a acabar siendo inútiles en un montón de cosas. No vamos a saber hacer un montón de cosas y vamos a depender de la tecnología y entonces eso me parece que es lamentable. En lugar de que la herramienta nos ayude a hacer cosas que antes no podíamos hacer y seamos más hábiles y más competentes, nos vamos a volver inhábiles e incompetentes, ¿no? Y entonces es una paradoja, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde realmente está el meollo del asunto en todo este tema de la inteligencia artificial. Muchas Pero gracias, bueno, es una pregunta muy doctora. complicada. Sí. Solamente tenemos algunas reiteraciones sobre los conceptos o los términos que se utilizan para aludir a las tecnologías. Comparten las TOC, TIC-TAC, las TEP, las competencias digitales docentes desde la mirada de Anuyes con sus 3 dimensiones, cognitiva, procedimental y actitudinal. Más que eso, bueno, la maestra Nancy aclara que solo leyó el artículo y le impactó, pero no había pensado en este asunto de la sustitución, supongo que se refiere a esto. Y por ahí pidieron nuevamente el enlace de su artículo, pero ya hicieron favor de compartirlo a algunos colegas. Y bueno, la doctora Patti Ruiz señala que lo último que usted indicó es el principal riesgo, dejar de hacer, dejar de intentar por un abuso de la IA, uso inapropiado del recurso digital, lo cual puede traer consecuencias graves. Sería todo en cuanto al chat. No sé si alguien que esté en la sala quiera hacer uso de la voz o pasemos a las preguntas del doctor Edgar.
Yo nada más en este último comentario de Lilia Patricia Ruiz, yo coincido y precisamente ahí los docentes tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Porque ahora precisamente se habla de literacidad en inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a acompañar a nuestros estudiantes precisamente para que hagan un uso responsable, ético, estratégico de estas herramientas, ¿no? Entonces, si nos preocupa el abuso, qué estamos haciendo en las instituciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo como docentes para evitar esos futuros apocalípticos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un compromiso y pues una tarea enorme quienes somos docentes. Muchas gracias María Luisa, y muchas gracias a todos por los comentarios, las preguntas y sobre todo el interés que han plasmado en esta sesión. Eh, Mi pregunta va al revés, ¿no? Es decir, estamos tratando de pensar en una tipificación, en una catalogación en función de las características, las condiciones de todo tipo, ¿no? De enfoques, corrientes, infraestructura, etcétera. Y esto, si no me dejarás mentir, nos llevó en un inicio a una clasificación de estas, ¿no? Es decir, no, tú estás estudiando en línea, por lo tanto no sales tan bien preparado como cuando estás en una modalidad presencial. Yo sé que esto tenía implicaciones de ciertos sesgos, características que en un momento no se podían desarrollar como se pueden desarrollar ahora. Inclusive, por ejemplo, en esta tipificación que tú nos has compartido el día de hoy, eh, me parece que la presencialidad es parte de una de las modalidades educativas que debe seguir permeando en los programas educativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en esta concepción de universidades, como tú lo has planteado el día de hoy, no solamente una universidad, sino una diversidad de universidades, no se le apuesta tanto a una modalidad educativa, a una tipificación, sino a una colección de dinámicas en función de algo que se quiere lograr? Es decir, ¿qué pasa si le apostamos a una flexibilidad pedagógica en función de lo que es la mejor alternativa para lograr los aprendizajes, ¿no? Y entonces lo que vamos a llegar a tener es una propuesta enriquecida de diferentes dinámicas que van a permitir lograr de la mejor manera, ampliando o diversificando las alternativas que van a tener los estudiantes. Tú lo has mencionado, ¿no? Podemos aprovechar la parte transmedia, pero también podemos utilizar la ubicuidad para lograr y alcanzar a todos aquellos actores que requerimos alcanzar desde las propuestas de educación. ¿Qué opinas sobre ello? Inclusive para también establecer los mecanismos de evaluación, porque actualmente hay evaluación para la parte escolarizada, evaluación para la parte no escolarizada, evaluación para la parte mixta. Y, y yo no sé qué tan viable sea, en lugar de pensar hacia una tipificación, dejar eso como parte de las opciones, de las alternativas de una educación generada desde la multimodalidad, concebida o concebida a partir de la teoría de los elementos semióticos, ¿no? Que tiene por ahí sus orígenes en la representación de textos, imágenes, gráficos, etcétera. Ok. Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque bueno, tú sabes que yo trabajo en multimodalidad desde hace muchos años y precisamente la multimodalidad me llevó a este ejercicio que les presento el día de hoy, porque nosotros precisamente bueno, la multimodalidad empezó en la UAM formalmente inició el proyecto en el año 2009, o sea, tenemos 15 años trabajando en multimodalidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces,
¿Qué pasó con la multimodalidad cuando empezamos? Bueno, pues no había nada escrito, la ley no, o sea, típico, ¿no? Por eso empecé con la ley, porque el principal problema que yo tenía era con los abogados de la universidad que decían, no, no, aquí dice que solo hay escolarizado, no escolarizado y mixto, ¿y dónde está lo multimodal aquí? Eso no existe. Entonces, bueno, ese era el primer problema que tenía, ¿no? Y también me pasaba, y esto también yo se los decía hace un momento, les decía, cuando tú utilizas un término, la gente pues tiene una carga de concepto atrás de ese término, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a utilizar el término de multimodal para explicarle a los profesores qué era la multimodalidad, mucha gente decía, ah, sí, es virtual. O sea, ya entendí, es otra forma de decir virtual. Y yo, no. Ah, ya entendí, es híbrido. No. Entonces era un problema, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó ahora sí que desde construir el concepto al interior de la universidad, o sea, hacer la construcción conceptual, pero también desde la operatividad, ¿no? Ahorita les voy a comentar un poco esa parte porque no nada más es, o si ya lo entendimos conceptualmente, pero cómo lo operamos, ¿no? Entonces, todos estos desafíos que he venido yo enfrentando, y digo yo porque pues yo dirijo ahora sí que estoy a cargo de la Dirección de Educación Multimodal, de la Dirección General de Educación Multimodal, que es la que hace todo esto en la universidad desde hace años, ¿no? Entonces me ha tocado construir esto. Y entonces en esta construcción, no solo conceptual, sino operativa de la multimodalidad en la UAM, pues en todo este camino yo me he enfrentado a esta necesidad de reflexionar acerca de las modalidades, de los modelos, de las concepciones, y precisamente hace más o menos como 2 años me tocó que empezáramos a revisar el Reglamento General de Modalidades Educativas de la UAM, que databa del 2011, bueno, data porque todavía no tenemos el nuevo, y este reglamento del 2011 precisamente fue uno donde me tocó discutir con los abogados de que no podemos poner multimodal o lo vamos a poner como sinónimo del mixto porque no hay de otra, ¿no? Entonces, hicimos todo, bueno, una comisión que estuvimos revisando el Reglamento General de Modalidades de la universidad y precisamente pues dije, bueno, para llegar a la multimodalidad tenemos que partir de las modalidades, porque si no entendemos las modalidades, difícilmente podemos entender la multimodalidad. Y entonces eso fue lo que me llevó a empezar a reflexionar acerca de que, bueno, sí están las tres grandes modalidades, pero cada modalidad tiene como N mil encarnaciones, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a decir, bueno, entonces están las modalidades, pero cada modalidad tiene muchos modelos, ¿no? Y entonces cuando yo hablo de multimodalidad, ¿de qué estoy hablando, no? Y si es la multimodalidad o una modalidad o no es una modalidad la multimodalidad, ¿no? Entonces, esta multimodalidad que ya vivimos y practicamos en la UAM desde hace mucho, como precisamente esto que tú planteas, como una iniciativa de no casarnos con decir, esto es presencial, esto es mixto y esto es no escolarizado y estás o con melón o con sandía o con tu tía, ¿no? Sino que realmente tengas estos vasos comunicantes y te puedas hacer combinaciones flexibles y puedas hacer cosas muy dinámicas en diseño curricular y en implementación, ¿no? Pero llevar eso a la práctica requiere dejar muchas cosas claras en lo conceptual para después precisamente poder implementarlo adecuadamente, ¿no? Y hace un momento yo les decía, por ejemplo, de la operatividad, ¿no? Decían, ok, sí, ok, en la presencialidad ya vamos a poder empezar a meter híbrido y virtual, ¿no? Entonces eso ya es un programa multimodal, pero ¿qué tanto puedo meter yo de híbrido o virtual y seguirme llamando presencial? Porque yo tengo un registro entre profesiones que dice que mi carrera es presencial. ¿Cuánta virtualidad puedo poner? Y Pues de yo hecho los invito. de hecho es ambiguo, o sea, no te dice qué tanto, porque es Ah, no, difícil no te calcular. dice, no, por eso le digo, yo los invito, busquen en todos lados, no van a encontrar. Pero si tú como universidad estás implementando la multimodalidad, tienes que tomar decisiones, porque tampoco puedes decir, ah, no, pues la ley no dice, entonces podemos combinar como se nos antoje. Pues no, no puedes. Entonces tienes que establecer políticas y tienes que basar tus políticas en algo. Nosotros, por ejemplo, cuando empezaron a surgir este tipo de preguntas, pues nos echamos un clavado a ver qué había. Lo único que encontramos en ese momento eran los criterios que tenía en aquel entonces, todavía se llamaba el PNPC, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y el PNPC, que evaluaba programas presenciales, permitía hasta un 20% de virtualidad. Y entonces dijimos, ah, pues eso suena bien, porque entonces sigue siendo mayoritariamente presencial, porque tu registro es como un programa escolarizado ante profesiones, pero puedes tener un 20% de virtualidad.
Dijimos, está bien, pero ¿cómo calculas ese 20%? Ah, pues lo calculas con créditos. Y entonces tú dices, ah, si esta materia es híbrida, me cuenta 50 créditos virtuales y 50 créditos presenciales. Si esta materia es virtual, pues todos tus créditos me cuentan virtuales. Y si esta materia es presencial, todos los créditos me cuentan presenciales, ¿no? Y así hago el cómputo para ver cómo está mi 20%. Entonces, te pongo este ejemplo y como tengo otros 1000, afortunadamente, creo que por ahí vi que estaba Imelda, si está Imelda, y si eres Imelda de Itzón, ¿verdad? Creo. Sí, sí, aquí Ah, ando. ok. Sí, bueno, qué bueno que estás, porque Imelda me invitó a participar en un libro de educación a distancia que publicó hace poco, y ahí con una colega hicimos todo el recuento de la historia de UAM y de la multimodalidad, y pues expongo muchas de estas cosas que les estoy contando ahorita en ese capítulo, pero a lo que voy es que totalmente coincido contigo en que el camino es la multimodalidad. Vengo abogando por la multimodalidad 15 años en la UAM, pero ya entendí que para llegar a la multimodalidad tenemos que partir de las modalidades. Si la gente no entiende bien las modalidades y los modelos, difícilmente vamos a llegar a una multimodalidad plena y robusta. Ahora, sí quiero enfatizar que la tabla es una herramienta de análisis. Sí, la tipificación no es con fines clasificatorios, es una herramienta de análisis para ver, como yo decía en una de las últimas láminas de la presentación, qué tienen en común, en qué son diferentes, en qué se traslapan, qué comparten conceptualmente. O sea, la tabla no es una propuesta clasificatoria, es una propuesta analítica. Así está concebida y la invitación a seguir creciendo la tabla es a seguir analizando este paisaje tan diverso que tenemos de modalidades y modelos, pero coincido totalmente contigo en que el Sí, horizonte es la multimodalidad, pero también estoy súper segura de que la multimodalidad necesita primero que entendamos bien las modalidades. sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, mi comentario y mi apunte es sobre esa tipificación en función de todo lo que está alrededor de ello. Por ejemplo, recurso va en función mucho de la presencialidad o de lo escolarizado, más que de lo ¿Recurso a no qué te es. refieres? Perdón, ¿recurso qué recurso? Recurso apoyo en general, o O sea, sea, recurso financiero, recurso humano, material. financiero, evaluaciones también está en función de las tipificaciones, ¿no? Entonces, si nosotros lo que hacemos es proliferar las tipificaciones o esa clasificación, lo único que vamos a encontrar es que vamos a tener apoyos para más apoyo para unos, más apoyos para otros, el reconocimiento de una educación mejor, aunque no sea así, ¿no? O sea, Sí, no, para un no, lado, para otro, ¿no? no, yo creo que la apuesta es hacia la flexibilidad modal. Ujú. O sea, y bueno, pues creo que en ese sentido sí hemos sido bastante consistentes en la UAM porque ya tenemos, pues vamos por nuestro cuarto rectorado y Con nuestro segundo continuidad. modelo universitario que contempla la multimodalidad, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en que es la flexibilidad. Y bueno, las evaluaciones, pues yo no estaría tan segura que las evaluaciones, al menos no en mi universidad, están enfocadas por modalidad. Las evaluaciones más bien están enfocadas de otro modo, ¿no? Por los agentes, por los tipos, por las finalidades, ¿no? Si es heteroevaluación, autoevaluación, bueno, si es hetero, auto, coevaluación, o si es procesual, o si es o sea, formativa, si es sumativa. O sea, creo que las formas de evaluación están más en función de sus propósitos y de sus agentes que de la modalidad, o al menos así lo tenemos entendido en la UAM. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, María Luisa. De verdad que ha sido un aporte bastante significativo para nuestro seminario. Doctora Anaí, no sé si quiere algún comentario antes de... Ya Imelda hizo Ah, favor de compartir el libro que les platicaba, donde está el capítulo dedicado a la multimodalidad. excelente. Tenemos Gracias, lecturas Imelda. entonces. Muchas gracias, Imelda. Doctora No, Anaí, un ¿algún gusto. comentario? Nada más aprovecho ahí, Ah, de hecho vienen varias experiencias de distintas universidades en el libro. Creo que va a resultar interesante. muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias, doctor. No, de hecho solo iba a comentar que estaba ese nuevo comentario en el chat
Y pues nuevamente agradecer a la doctora por el aporte que ha hecho a este seminario. Nos vamos con muchas reflexiones, ¿no? Referentes para tomar en cuenta en lo que cada quien estamos haciendo en nuestras universidades. Creo que la doctora ha hecho mucho énfasis en cómo se está haciendo en la universidad en la que ella participa y eso nos da pauta, ¿no? A autoevaluarnos cómo lo estamos haciendo en otras instituciones y qué podemos dialogar, ¿no? Entre nosotros, pues, para poder mejorar. No sé si hacemos los servicios parroquiales, Doc, o le entregamos la constancia a la doctora y después los Sí, servicios parroquiales. te parece si entregamos la constancia y después damos paso a los avisos parroquiales? ¿Vale? Entonces, Vale. doctora María Luisa, pues de verdad agradecemos tu disponibilidad, tu tiempo, tu entusiasmo por compartir estas experiencias. Te haremos llegar esta constancia que al CALCE dice, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, te otorgan esta constancia a usted, doctora María Luisa Zorrilla Bascal, por impartir la ponencia Convergencias de Modalidades y Modelos Educativos, una duración de 2 horas en el marco de la segunda edición del Seminario Interinstitucional de Formación y Evaluación en TICAD para la Docencia efectuado el día de hoy, 7 de noviembre de 2024. Se firman por algunos representantes institucionales de quienes están organizando este seminario. Y reiteramos nuestro agradecimiento, María Luisa, te lo haremos llegar en breve. Y bueno, ahora sí, avisos parroquiales. Anaí, ¿vas tú o voy yo? Mejor tú porque tengo un poco de ruido acá. Gracias. Ok, muy bien. La siguiente conferencia está programada para el día 5 de diciembre de este año a las 9 de la mañana. Va a ser una conferencia matutina en el que se trabajará el tema de neuroeducación, eh, neuroeducación y TICAD, y el ponente lo ha denominado del telar encantado cerebral a una sinapsis global. Esperamos contar con su asistencia en esta sexta sesión para que podamos seguir creciendo en la diversidad de conceptos y medios que se tienen a disposición cuando ejercemos la docencia a través de tecnologías de la información o comunicación, o TEP, o TAP, o TICAD, o como le denominemos. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión bastante rica y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. Gracias, gracias. Hasta colegas. luego a Hasta todos. Un luego. abrazo, Gracias. hasta luego.